es tan problemático en su enunciado, es quizás uno de los mandamientos que ha generado más debate, más discusión en la iglesia a lo largo de la historia, y aún pareciese que hay dudas al respecto. Estoy hablando de ese mandamiento que dice, guarda el día de reposo. Porque las preguntas que surgen en este mandamiento son, ¿cuál es el día de reposo? ¿Cómo se guarda el día de reposo? ¿Es el sábado? ¿Es el domingo? ¿Es cualquier otro día? ¿Cómo hacemos con este mandamiento? ¿Lo guardamos literalmente? Es decir, como muchos han postulado a lo largo de la historia, que tiene que ser el domingo sagrado, no vas al cine, no sales con la familia, sino todo el día estás adorando, orando, o sigues consejos como el que da el mismo apóstol Pablo en Romanos 14:6, que dice algo así, literalmente, en Cristo todos los días son iguales, así que no nos preocupemos por estar guardando un día sí o un día no, estar haciendo diferencia de días. Entonces asumimos que nuestra adoración, nuestra relación con Dios, eso es lo importante. Entonces mientras yo me aparto y aparto mi corazón para adorar a Dios, estoy cumpliendo este mandamiento. Lo celebramos el domingo como empezó a ser la historia tradicionalmente. El Nuevo Testamento da evidencia de que desde un principio, para los cristianos, el día del Señor, el día especial, se hizo el domingo. Y pueden buscarlo, se los dejo de tarea. Vean los relatos de la resurrección. Y es interesante que cuando Jesús resucitó un domingo, ¿cierto? Y todos los relatos de la resurrección ocurren de domingo en domingo. Entonces, por ejemplo, en resurrección Jesús se aparece a todos los apóstoles menos uno. ¿Cuál? Tomás. Tomás fue el que faltó. Y cuando vuelve a aparecer a todos dice 8 días después, el domingo. Y hay como una insistencia en el Nuevo Testamento para recordar, el domingo es un día especial de adoración. Entonces, y por eso la iglesia cristiana tradicionalmente dejó el sábado, que era el día de apartarse judío, y pasó a celebrar el domingo. Celebramos la resurrección, el primer día de la semana. Ese es el día que celebramos nosotros. Pero la pregunta entonces sería, ¿cómo lo celebramos? ¿Es un día para celebrarlo literalmente o espiritualmente? ¿Es un día válido o ya pasó junto con la ley, entonces tendríamos 9 mandamientos? Genera esos problemas. Quisiera que hoy, más que centrarnos en todo ese debate histórico que lleva miles de años, pensásemos cómo vamos a hacer nosotros para cumplir el 4º mandamiento. Y quiero comenzar entonces invitándoles a ir a Éxodo, capítulo 20, y vamos a leer 2 porciones importantes de este pasaje, Éxodo 20, de 1 y 2, y luego del 8 al 11. Listo, lo tenemos. Dice así: Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Recuerden, esta es la introducción a todos los 10 mandamientos y es una clave útil para entender cómo aplicarlos y cómo vivirlos. Continúa, ahora sí, del 8 al 11. Acuérdate del sábado para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ello todo lo que tengas que hacer. Pero el día 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú te acuerdas de nosotros, Señor, y nos das este día especial, Señor, para consagrarlo a ti. Ayúdanos a aprender a ser fieles,
obedientes a tu llamado al descanso, a tu llamado a la celebración, Señor. Ayúdanos a entender cómo vivir este día, Señor. Te lo pido, Dios, en tu nombre precioso. Amén, Señor. Como les decía, el debate por el día de reposo ha sido extenso, ha sido variado. Hay básicamente dos extremos. Está el extremo de aquellos que postulan que el domingo tú no deberías hacer absolutamente nada. Te levantas desde temprano, oras, vas a la iglesia, sigues orando, almuerzas, sigues orando, vas a un segundo culto en la tarde, sigues orando y así pasas todo el día apartado de cualquier cosa que se llame trabajo, cotidianidad. Es, digamos, el extremo que toman algunas iglesias, algunas personas se ha tomado históricamente, y eso ha llevado a definir qué es trabajo, qué me está permitido, porque obviamente dentro de nuestra cultura y más hoy hay trabajos que no se pueden posponer. Pensemos en algunos servidores públicos, militares, policías, pensemos en algunos oficios, médicos, enfermeros, personal de salud, que tienen que hacer guardia los domingos. Entonces siempre ha habido un debate. Los judíos, los fariseos, ellos vieron que este mandamiento era muy ambiguo, o sea, no harás ningún trabajo. Y ellos fueron los que empezaron a definir qué era trabajo. Entonces trabajo podía ser arrancar un fruto el sábado, entonces eso era trabajo y tú no podías arrancar frutos. Trabajo era prender un horno o un fuego, entonces el sábado, que era el día que ellos guardaban, ellos no cocinaban, sino preparaban toda la comida el viernes, lo que era el día de la preparación, y comían de esa comida durante todo el día porque yo podía trabajar prendiendo un fuego. Y así se ha ido añadiendo cosas. Luego en la iglesia cristiana se dio ese mismo debate, quiénes podían trabajar, quiénes quedaban exentos. Hubo iglesias que decían, no, tú no puedes cultivar el domingo, o tú no puedes trabajar cargando cosas el domingo, aunque eso significase para un campesino que su cosecha estaba en riesgo por el mal clima. Si venía una tormenta el domingo, adiós cosecha, porque no te podía guardar en el granero, porque estaba violando el cuarto mandamiento. Ese ha sido el debate hasta hoy. Hay el otro extremo, unos que dicen, miren, ya sea sábado, domingo, viernes, lunes, martes, lo importante es que tú tengas un día de comunión con Dios. Y casi que no hacen distinción. Decir, mira, lo importante es que tú te congregues, que tú celebres. Y creo que hay un espacio para todas esas propuestas. De hecho, yo crecí en una cultura, allá en Caracas, de iglesia que era más rigurosa con respetar el domingo. Entonces, tú llegabas temprano a la iglesia, tenías tu escuela dominical, luego tenías el servicio de adoración y luego las iglesias tenían un culto en la tarde. Entonces, literalmente todo tu domingo giraba en torno a guardar el domingo. A eso se sumaba la ventaja, porque hoy es una ventaja o desventaja, depende de cómo lo mires, que hace mucho tiempo atrás el domingo era un día realmente que invitaba al reposo. No había centros comerciales abiertos, las tiendas no abrían. Entonces, bueno, ¿qué más quedaba? Vamos a la iglesia, no hay más punto de encuentro ni de... Hoy la cosa es un poco más diferente. Laboralmente casi que no hay distinción. Hay comercios abiertos los domingos, centros comerciales los domingos, y cada vez tiende a haber menos distinción. Es decir, cada vez trabajamos más. Y eso es importante considerarlo en este diálogo. Pero yo quisiera que pensásemos en qué realmente debería significar el día de reposo. De hecho, muchas formas de llamarlo. Domingo, Sabbat, día de reposo. Les digo, mi título favorito es el día del Señor. Y ese es el que voy a usar de ahora en adelante, si recuerdo. ¿Cómo vamos a guardar el día del Señor? Quiero proponerles 3 ideas
que aparecen a lo largo de este pasaje. El día del Señor es un día para celebrar la libertad en Cristo, en adoración, separación y comunión. Yo debería tener presente esas tres cosas. Independientemente que diga, yo voy a ser extremo y yo el domingo, como es día del Señor, yo no voy a hacer nada de lo que hago el resto de semana. No voy a lavar, no voy a cocinar, ir a un restaurante, no voy a hacer cosas que hago normalmente, sino ese día lo voy a dedicar para que mi familia y yo meditemos y adoremos y oremos. Entonces, así va a ser mi día del Señor. Lo que deberías pensar es que es un día para que celebres la libertad en Cristo, para que adores, te separes y para que tengas comunión. O ya sea que tú te paras en el otro extremo y dices, no, miren, de verdad es que yo trabajo 6 días a la semana, estoy muy ocupado, mi trabajo me lo exige, entonces yo vengo a la iglesia, adoro, pero el domingo tengo que irme a hacer mercado, el domingo tengo que ordenar la casa, el domingo tengo que limpiar. Se parece a la vida de algunos, ¿no? De algunos de nosotros. El domingo tengo que hacer esto, el domingo es el día que tengo para visitar a la familia. Ya sea que tú hagas eso y digas, no, es que mi día del Señor lamentablemente lo tengo que tomar esas 3 horas en la mañana y el resto es como cualquier otro día, que esas 3 horas sean tiempo para celebrar tu libertad en Cristo, en adoración, santidad y comunión. Esa debería ser la idea, separarse para adorar, para tener comunión y sobre todo para celebrar nuestra libertad en Cristo. Entonces, lo primero, separarnos para celebrar en Cristo. El día del Señor, independientemente de cuándo y cómo tú decidas hacerlo, es un día para celebrar. Es un día en el que tú te separas. Y esa es la idea que tiene el mandamiento cuando dice, conságralo, santifica este día. Es lo que está pidiendo, lo que Dios está recordando es, apártate este día, porque la esencia de la palabra santificación, consagración, es apartar. La idea de ser santo no tiene tanto que ver con ser muy bueno o intachable. Tiene más que ver con ser separado, apartado, ser diferenciado del resto. Esa era la idea de santificación. De hecho, es tanto que históricamente, arqueológicamente, cuando se toma un decálogo como los 10 mandamientos, se pueden encontrar paralelos de leyes en Mesopotamia, en los babilonios, Egipto. Había muchas leyes que regulaban la vida. Pero el único pueblo que tiene un mandamiento de guardar un día es el pueblo de Israel. Eso sí es un mandamiento único. O sea, yo puedo encontrar un llamado a no matar en los babilonios y uno oye el código de Hammurabi y la ley de los persas y esto. Y todos tenían sus leyes y algunas son más similares porque buscan regular la cultura, el trato hacia los pobres. Pero el único código que tiene la idea de, hey, detente un día, conságrate un día, sé diferente un día, es el pueblo de Israel. Ese es un mandamiento único, el de guardar el día del Señor. Y aquí la idea debería ser, hey, yo me detengo este domingo para separarme y marcar una diferencia con el resto, con la gente de afuera. Es un día para detenerse. El domingo debería ser un día en el que yo me consagro a través de la separación. Yo debería lograr que este momento en el que vengo aquí a la iglesia, en el que estoy adorando con mis hermanos, marque una diferencia y la gente pueda decir, este es otro pueblo, este es el pueblo de Dios. Esa era la idea. Todas las demás naciones seguían su vida, adoraban sus ídolos, todo, pero solo había una nación, el pequeño pueblo de Israel, que un día a la semana
el último día de la semana, que era el sábado, el sabbat, se detenía por completo. Y dejaba de trabajar. Y dejaba de hacer sus actividades. Y promovía, porque el mandamiento nos recuerda, ni tú, ni tu esclavo, ni tus animales. Promovía que todo el día fuese para la adoración a Dios. Y el punto es, sepárate. Marca la diferencia. Ya sea que tomes todo el día o una parte del día, o que lo tomes en otro día, debería haber en tu vida un día en el que tú te detengas, descanses, y ese descanso sea una proclamación de que soy hijo de Dios. Me gustaría que pensases, ¿cómo te separas hoy? ¿Cómo te estás separando cada domingo? Es un día más en el que hay una actividad más en tu agenda que se llama iglesia. Entonces me visto, vengo, me siento, me paro cuando todos se paran, canto las canciones que aparecen en la pantalla, escucho al predicador por unos minutos, si no me duermo, luego me paro de nuevo, tomo un café, me voy y continúo mi vida. O de verdad es un día en el que yo digo, me estoy separando para Dios. ¿Cómo tú consagras este día? ¿Cómo tú te separas? Esa es una primera cosa en la que debes empezar a considerar. Porque si tu domingo es igual al resto de los días, solo que hay una actividad especial llamada iglesia, creo que estás pasando algo por alto en el mandamiento. Pero la segunda cosa, porque dije, bueno, la primera es separarnos para celebrar. Ok, ¿celebrar qué? ¿Qué se celebra el domingo? Se celebra la libertad en Cristo. Y quisiera que leyésemos otra vez el cuarto mandamiento, pero ahora en Deuteronomio. En Deuteronomio 5 es donde está la segunda proclamación de la ley. Y quiero que leamos del 12 al 15, porque en Deuteronomio se recoge más la idea de qué celebro yo en un día del Señor. Observa el día sábado y conságraselo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos lo que tengas que hacer. Pero observa el séptimo día como día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. De ese modo podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. ¿Ven el énfasis aquí particular? Aquí el mandamiento se enfoca en recuerda que tú eras esclavo. Recuerda que tú vivías en esclavitud y como un esclavo tenías que trabajar los 7 días de la semana y tu vida giraba en torno al trabajo y tu vida te tenía atrapado en el trabajo. Pero como ahora eres un pueblo libre, que yo el Señor te liberé, los 2 primeros versos de los 10 mandamientos en Éxodo, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la esclavitud en Egipto. Como yo soy ese y yo te di libertad, yo te pongo un día de descanso, un día para que tú pares. Lo que celebramos en el día del Señor es que fuimos liberados de la muerte por nuestro Señor. El día de resurrección es una proclamación de independencia, es un día de proclamación de libertad. Fuimos libres del pecado. Y esa consagración a la que apunta el día del Señor, ese apartarse, es para decir, soy libre, puedo tener una vida diferente a la que tiene el resto. Mientras las demás personas pasan cada día igual pensando en las mismas cosas, en el dinero, sumergidos en los mismos problemas y atados a las mismas ataduras, deberíamos llegar un domingo y decir,
hoy eso no me domina. Yo voy a celebrar que soy libre en Cristo y por eso puedo tener un día de parada. Puedo tener un día en el que me detengo y digo, soy todo para ti, Señor. Y este es un reto, porque eso significa que si yo vengo aquí todos los domingos, fielmente, llego temprano, me voy cuando termine el servicio, pero mi corazón sigue pensando en el trabajo, en el estudio, el reporte que tengo que hacer, que tengo que producir tanto para cumplir la meta de trabajo. Creo que no estoy siendo todavía totalmente libre para tener la adoración. El libro, la invitación es, corta el trabajo, corta lo que te ata, vive como una persona libre. Tenemos que reconocer que vivimos en una cultura que es más esclava que libre. Hay gente aquí seguramente que les está picando las manos por ver en el teléfono qué ha pasado con su estado de Facebook, de Instagram. O sea, porque necesito estar en las redes, necesito estar pegado a esto porque me cuesta separar. Hay personas que pueden estar pensando en todas las cosas que tienen que hacer. Y la idea aquí es rompe. Cuando este mandamiento es tan explícito de decir, hey, no trabajes, trabaja 6 días, trabaja esto y aparte este día para el Señor. Es una invitación a que tu vida modele libertad, por lo menos un día a la semana. Un día, este día, modela libertad. Que este sea un día en el que todo tu corazón, toda tu mente, toda tu fuerza está centrada en decir, celebro que soy nueva criatura. Hice un parado. ¿Cómo tú celebras el domingo tu libertad en Cristo? Esa sería la pregunta que me gustaría que pensases. ¿Cómo tú estás celebrando tu libertad el domingo? ¿Te has detenido a pensar, a decir, hey, ¿cómo este domingo yo voy a celebrar que soy nueva criatura, que soy libre en Cristo? ¿Es tu agenda hoy tiene celebrar esa libertad que Dios te dio? Todo lo que vas a hacer hoy, después de que salgas, gira en torno a celebrar que eres libre en Cristo. ¿Cómo hoy tu domingo se diferencia del resto de las personas, de aquellos que no tienen comunión con Dios? ¿O es exactamente igual, solo con esa marquita a primera hora de la mañana llamada iglesia? Y después digo las mismas palabras, celebro lo mismo que celebran otros, vivo como viven otros. Son preguntas que creo que debes hacerte, que debes preguntarle al Señor. Señor, ¿cómo mi familia se va a apartar para ti? Y hago una pequeña advertencia. No sobreespiritualicemos el asunto. No caigamos como unos que han caído, que dicen entonces el domingo no se ve televisión, el domingo no se hace esto. No me refiero a sobreespiritualizar el día. Yo creo que como creyentes podemos modelar libertad en Cristo yendo al cine, saliendo a comer, saliendo a pasear. El punto es quién está en nuestra mente y a quién le consagramos todo eso. Una de las razones por las que insisto en que digamos día del Señor es que yo siento que cuando la gente dice día de reposo, está creyendo que es día de reposo de uno. Entonces es el día que yo no hago nada, que hasta ni siquiera voy a la iglesia porque necesito descansar. El énfasis está en el Señor. Si necesitas descansar, descansa, pero descansa en Él. Descansa consciente y agradecido de que puedes descansar porque eres libre en Cristo. Ese debería ser el punto. Entonces, este es un día para que te separes. Y la separación comienza en venir aquí, está bien. Pero esa separación no es solamente para decir, hey, soy mejor que tú, estoy aparte. Tiene que ver con celebrar que eres libre en Cristo. Y la tercera cosa es para celebrar juntos. No basta solo con que digas, bien, ya lo entendí, tengo que separarme, mostrar un día en el que soy cristiano, porque es una manera de decir, este es el día en el que demostramos que somos cristianos. La gente se da cuenta cuando nos ve salir tempranito en la mañana con la Biblia
Dice, mira, es cristiano, es evangélico. Es un día para decir, soy cristiano, estoy apartado, pero no se queda ahí solamente. Es un día en el que nos separamos para decir, este es el día de resurrección. Hace 2000 años nuestro Señor se levantó de la tumba y eso nos hizo libres. Ese es el día que estamos celebrando, esa es la consagración que tenemos. Pero es una consagración para celebrar juntos. La salvación siempre tiene como un componente doble. Es individual, es personal. O sea, yo no puedo regalarle salvación a otra persona. Así como esos de transfiere tu saldo. Yo le paso el saldo de mi teléfono a otra persona. Yo no le puedo pasar salvación. Hey, fulano está como falto de salvación. Déjame salvarlo a través de mi salvación. No puedo. La salvación es individual. O sea, tú puedes venir aquí arrastrado, a punta de pistola, de parte del esposo, la esposa, los papás, no sé. Y pueden traerte amenazado. Ve a la iglesia. Eso no te va a hacer salvo hasta que tú tomes una decisión en tu corazón de reconocer que eres pecador y que solo te puede salvar Jesucristo. Eso es algo individual. Pero también la salvación tiene un componente colectivo, un componente de comunidad. Porque el llamado es a la adoración juntos. El llamado es a hacer iglesia juntos. Y esto es importante porque cuando yo empiezo a entender que ese llamado a celebrar la resurrección es en comunidad, es cuando yo empiezo a entender, ya sé por qué no es tan fácil que yo diga, mi día de reposo es cualquier día, porque tiene que ser el día en el que la mayoría podamos coincidir, porque es el día de la iglesia, es el día en el que la iglesia se reúne junta, tomamos comunión juntos. No es tan día del Señor que uno lo tome tan individual y diga, no, es que yo me tomo como día del Señor los lunes de 10 de la noche a 3 de la mañana. Y ese es mi momento de comunión y ahí me aparto. ¿Y con quién lo haces? Porque esto es un tema de comunidad. Porque el decálogo hablaba al corazón del pueblo de Israel, pero también le hablaba a toda la nación. No era algo de solo lo tienes que cumplir tú e importa que lo cumplas tú, no. Cúmplelo en comunidad, porque eso mueve la comunidad. Entonces, además de esa idea de que sí, yo me separo para Dios, además de esa idea de que yo celebro que soy libre, yo tengo que pensar que yo lo hago junto, que yo lo hago en una comunidad, que yo lo hago con una iglesia. Y quisiera también que pienses en un par de preguntas que pueden llegar a ser incómodas. ¿Disfrutas a tus hermanos en domingo? Cuando vienes aquí, ¿vienes con el deseo de disfrutar a las personas que están contigo? ¿O vienes simplemente centrado en tengo que cumplir, canta, escucha y chao? Ay, qué fastidio que llegó fulano. Es que los comentarios de esta persona, es que yo no tolero a esta persona. Porque solo hay celebración en domingo en comunidad cuando empiezo a disfrutar. A ese que se sienta al lado de mí, que hace bulla, aquel que es demasiado alto y no me deja ver las letras de las canciones, aquel que saluda, no sé, con besos y abrazos y a mí no me gusta, tienes que disfrutarlo él también. Es parte de la adoración del domingo. Porque como lo he dicho muchas veces, el que estemos aquí hoy, eso es un imposible. Humanamente, fuera de la obra de Dios es imposible. Yo probablemente, si no es por la obra de Dios, yo jamás hubiese pensado en tener una amistad, una relación de saludo con la mayoría de ustedes. No nos hubiésemos encontrado en la calle. Si no hubiésemos encontrado en la calle, no hubiésemos tenido razón para detenernos, para saludarnos. No hubiésemos coincidido en ningún lugar. El que podamos estar aquí es porque Dios lo quiso. Porque somos diferentes, de contextos diferentes, caracteres diferentes, aún hinchas de equipos diferentes. Entonces, lo que nos une es la comunión y deberíamos aprender a disfrutarla en domingo. ¿Has entendido? ¿Entiendes que parte de tu celebración del domingo es tener comunión con tus hermanos? ¿Has entendido eso? Que no se trata de venir
y tener un tiempo ritual juntos y después cada quien sale. A mí a veces me asombra, me da hasta cierta tristeza porque siento que ha perdido la comunión. Cuando uno mira iglesias católicas llenas de gente y termina la misa y todo el mundo sale sin despedirse, todo el mundo sale y a veces uno ve que pasan mucha gente y uno dice, esa gente podría tener vínculos de amor, salud, y a veces uno los ve salir y es como la salida de un cine, que todo el mundo sale en fila, pero casi no hay interacción. Y parte del día del Señor es tener comunión unos con otros, tener una misma identidad, porque todos fuimos salvados por el mismo Señor, todos fuimos rescatados por la misma gracia, todos fuimos salvados de pecados, todos teníamos la misma probabilidad y el mismo peso de condenación y fuimos rescatados por el mismo Señor. Y yo debería disfrutarlo. Quiero terminar leyéndoles un pasaje que de alguna manera nos recuerda hoy cómo yo debería celebrar este domingo. Está en Marcos capítulo 2, 23 al 28. Y es la explicación que Jesús da de este pasaje. Dice así: un sábado, al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido de hacer en sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios que solo a los sacerdotes les es permitido comer, y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Y añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. El día del Señor no tiene tanto que ver con qué cosas vas a hacer o qué cosas vas a dejar de hacer, sino con tu adoración y rendición a Dios. No se trata de decir, este es el día que yo me he visto de tal forma, este es el día que yo hago tal cosa, este es el día que dejo de hacer tal cosa. Tiene que ver más con tu rendición y adoración a Dios. Pero también es un día para que no te esclavices en hacer o dejar de hacer cosas. Es más bien un día para que seas libre de adorar y de servir a Dios, de vivir la vida que Dios te ha dado, de cumplir los propósitos que Dios te ha dado. Pero también es un día para que esa adoración sea una expresión comunitaria. Porque la idea es celebrar esa libertad en Cristo, separarnos para celebrar, pero hacerlo juntos. Y donde la iglesia se reúna junta, celebrando su libertad en Cristo, donde viva apartada, ahí está celebrando el día del Señor. Ese es el día del Señor que nosotros deberíamos celebrar.